Buenas noches, bienvenidos al segmento del análisis a las entrevistas a las 8:45, hoy domingo totalmente en vivo y todavía gracias a Luis Fernando Aguilar que nos acompaña cubriendo a Cristian Castillo. Luis Fernando, buenas noches, un gusto. Muy buenas noches, Mariano, un gusto poder acompañarlos el día de hoy y pues interesante tema que vamos a discutir, ya nos vas a mencionar de qué se trata y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Gracias, muy amable. Efectivamente, hoy vamos a tratar un tema que ha sido noticia en las últimas semanas a partir de dos allanamientos que se han realizado, el último el jueves pasado, al Instituto de la Víctima. Los allanamientos han estado a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción y, según palabras de los responsables, esto podría estar vinculado a la asignación, la contratación de personas, tráfico de influencia, se habla de plazas fantasmas, se habla de una sobrevaloración en los inmuebles que han sido contratados, en fin, una serie de señalamientos que se han hecho a este Instituto de la Víctima y los responsables, la directora general es la anterior diputada, una diputada, de ahí tenemos un consejo directivo de ese instituto que está formado por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, INASIF, en fin, ahí también hay que averiguar si estas personalidades tienen alguna responsabilidad. También recordar, el Instituto de la Víctima fue aprobado en un decreto del año 2016, pero no es sino hasta finales del 2019 con un trabajo de la diputada Carrillo, que es la actual directora, que logró unas modificaciones y que le permitió el 20 de diciembre de 2019 tomar posesión como directora. Cierro esta introducción recordando también que incluso hubo varios exdiputados que en la primera fase del Instituto 2020 estuvieron involucrados, estuvieron con cargos ahí en ese instituto. Bueno, eso es la antesala, eso es la introducción. Le damos la bienvenida a Goyo Saavedra y a Marvin Flores, ambos analistas. Buenas noches, bienvenidos, un gusto en saludarlos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar por aquí. Bien, licenciado Saavedra, tratamos de hacer una introducción muy general, hay mucho que hablar del Instituto de la Víctima, pero sus palabras, su análisis, por favor. Sí, todo indica con las investigaciones periodísticas que se han hecho al respecto, que en verdad los acuerdos que viabilizaron la conformación del instituto fueron acuerdos que de alguna forma traían consigo el pacto de nombrar a una persona cercana a Producción. cimentar ese apoyo alrededor de una serie de plazas, ¿verdad? Lo que se ha cuestionado no solo tiene que ver con los vínculos de las plazas, sino también de las competencias y las cualidades de las personas que están ocupando esas plazas. En verdad, este es para los guatemaltecos un problema cada vez más grande, porque encontramos que las plazas temporales y la posibilidad de rastrear los componentes alrededor de sus competencias, del trabajo, de sus productos entregados a cada una de las instituciones del Estado, se han venido esparciendo y se han generado prácticamente en una pues en una influencia perniciosa para los presupuestos públicos, ¿verdad? Recordamos también que la creación de estos institutos tiene un sentido focalizado en objetivos. Y lo que pareciera en el Instituto de la Víctima es que más allá de la connotación de ese objetivo, ha venido a ocupar pues ese espacio más reciente de repartición de plazas. Y eso es muy preocupante. Hay investigaciones también actualizadas en otros medios que nos van mostrando que el peligro de estos compromisos presupuestarios tiene que ver que las mal llamadas plazas temporales generan una vinculación laboral entre el Estado y los prestadores de servicios permanentes. Y cada vez más, con mayor frecuencia, resoluciones de juzgados laborales condenan al Estado, generando, además de todo este gasto que pueda generar una plaza fantasma, la imposición de una indemnización del erario público que tiende a ser mucho más grande
de lo que la prestación de los servicios o la propia factibilidad de tenerlos en planilla conllevaría. Así que hay que tener en cuenta que no solo es los acuerdos o los señalamientos que puedan darse, sino la imposición de obligaciones permanentes al Estado en instituciones que la ciudadanía pues termina desconociendo verdaderamente su utilidad, y en contextos de una pandemia, de la necesidad urgente de una reactivación económica, verdaderamente este es un insulto para la ciudadanía. Y nosotros, Saavedra, en esa orden de ideas, pues que tenemos conocimiento que este Instituto de la Víctima tiene más o menos 9 meses de su inicio en operación, pero hoy por hoy tiene 2 denuncias penales, una por el tema de las plazas fantasmas y sobre la valoración del arrendamiento que tiene. ¿Podría comentarnos un poquito más de detalle o por qué existe ese tema? Es decir, ¿no hay un control al momento de las contrataciones? ¿Responde únicamente a favores políticos? ¿O cuál es el punto principal en este asunto? Claramente, pues lo que vemos, y no lo podemos, digamos, extrapolar o sacar de un contexto mucho más grande en el Estado y en la administración pública, es que ya es prácticamente una adicción de las instituciones del Estado el tener no solo la discrecionalidad en la contratación de personal no permanente, ¿verdad? Es decir, todos estos contratos por servicios profesionales, sino también se suma la parte de otro mecanismo de contratación que es discrecional, que es los arrendamientos públicos, ¿verdad? El más sonado caso, pues, ha sido el de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, pero en este caso el del Instituto de la Víctima y muchos otros, ¿verdad?, que podemos estudiar, son un problema para el Estado, pero tienen que ver con que la legislación no es únicamente una forma de restringir, ¿verdad?, que la legislación en contrataciones del Estado para esos temas generan excepciones que hacen que haya una discrecionalidad en el funcionario tomador de decisión a la hora de elegir. Pero lo que podemos ver es que no solo es el Instituto de la Víctima, este solo es el caso más reciente y que responde lo que estamos viendo a todo ese acuerdo político que durante 3 años se gestó en el Congreso pasado, y es por eso que su director actual pues viene de ese acuerdo y lo que pareciera con las investigaciones periodísticas es que efectivamente está cumpliendo los pactos alrededor de entregar ciertas plazas. Y esto lo podría desmontar pues claramente constatando las cualidades técnicas o las entregas de productos que el instituto pueda tener. Pero una erogación tan grande en un instituto tan reciente sencillamente añade más a la debilidad institucional que ya hemos mostrado en los temas de contrataciones por parte del Estado. Bueno, si 50 millones para atender a la víctima es mucho, porque la función de este Instituto de la Víctima es atender a aquellas personas que son víctimas de delito, acompañarlas en un proceso judicial con el fin de alcanzar justicia y una reparación integral. En fin, eso son 50 millones los asignados 2020, 2021, así que será un tema a discutir. Marvin Flores, buenas noches, bienvenido. Aquí hay un tema y lo que quisiera recordar. 2016 fue aprobada la ley orgánica de este instituto, pero no es sino hasta finales de 2019 cuando se hacen unas reformas a la ley original y eso le permite a la exdiputada Carrillo tomar posesión. 2020 inicia a operar, no son 9 meses, son mucho más tiempo, y entonces aquí si uno revisa las nóminas, que es aparentemente donde están los problemas, las contrataciones están concentradas en 011 y 022 y menos en 029, 029 tienen alrededor de 10 contratos. Entonces, ¿cómo analizamos o cómo empezamos o debemos analizar cuando se hacen los señalamientos tan fuertes de la Fiscalía contra la corrupción? Bueno, muchas gracias, mi estimado. Mira, yo lo que pasa es que creo yo que este instituto nació con dedicatoria, digamos, y es un caso extraño, digamos, cabalmente como lo mencionabas, Mariano, porque, digamos, normalmente es a lo inverso, ¿verdad? O sea, normalmente tenemos el 029 con un montón de gente y en el 011 y en el 022 muy poca gente. Porque así los condicionan, digamos, a votar en los colegios de profesionales, para la Contraloría, para las APTO, lo que sea. Pero acá es al revés. Y yo creo que eso responde a que ese fue un compromiso, pues, digamos,
digamos, de un pacto que se hizo ahí en el Congreso para darle a la diputada Carrillo una cierta cantidad de plazas y que ella manejara no solo este instituto, sino la Comisión del Migrante. O sea, digamos, yo por ahí lo analizo. Licenciado Saavedra, en ese orden de ideas que menciona el licenciado Flores, ¿usted cree que el Instituto de la Víctima está de más o precisamente cumple con buena función o tiene un buen objetivo a largo plazo? Creo que lo que pasa es que en términos de la atención a todo el proceso integral de victimización, hay esfuerzos mucho más grandes y procesales que tienen que vincularse. Entonces, la creación de un instituto que funciona prácticamente aislado de todo el ciclo penal y la función de la atención a las personas dentro del proceso del Ministerio Público, etcétera, sencillamente no es una institucionalidad que responda a una política general de cómo se va a transformar ese modelo penal y cómo fortalecer, digamos, la participación o el rol, digamos, de la víctima en todo este esquema. Esa es una reforma que necesita un análisis mucho más amplio, integral, ¿verdad? Como lo decía, y que no es, lo que tenemos hoy no es exactamente responder en esa apuesta. Entonces hay que ser cuidadoso de no ver que porque se llama un instituto de la víctima está respondiendo al contexto y a las necesidades de la población guatemalteca que es víctima de acciones delictivas y por otro lado que responde a una transformación progresiva de esa ausencia en el proceso penal en Guatemala, ¿verdad? Y eso es lo que se puede cuestionar. Recuerdo la discusión desde el 2014, cuando se presentó la iniciativa de ley. Marvin Flores, en alguna oportunidad en aquel entonces, discutíamos esos temas en otros foros, pero fue aprobada hasta el 2016. La sociedad civil fue muy activa tratando y buscando y presionando de que ese instituto se creara, la ley fuera aprobada y se hizo en el 2016 como lo mencionamos, pero son las reformas del 2019 las que habilitan la constitución, la formación, que haya una directora, de que este instituto se incorporara a otras directivas, porque llama la atención de que el Instituto de la Víctima se incorpora a otras, a la instancia, por ejemplo, de reforma del sector justicia, se incorpora al tema, algo muy cuestionado, a la CENAVET, a la Secretaría de Extinción, al Consejo de la Secretaría del Consejo de Extinción de Dominio, en fin, o sea, sí se incrusta en ciertas cosas. Ahora, ¿cómo se miden o cómo se deberían, Marvin, evaluar los resultados si hay acompañamientos precisamente cuando muchas veces las víctimas están aisladas o no tienen forma de un acompañamiento, y sobre todo recordando que algunos bufetes populares o han dejado de trabajar o perdieron el financiamiento que deberían de tener y ya mucha gente, víctimas, no tienen esos acompañamientos? Sí, mira, de verdad, es complicado, digamos, porque, digamos, el problema de del tema de la institucionalidad pública penal, digamos, porque ahí está, pues, no solo este instituto, sino también está la defensa pública penal y otros temas, ¿verdad? Es toda una institucionalidad, todo un sistema, y eso es lo que se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Precisamente se ha perdido a causa de que están básicamente metiendo gente, pagando plazas a cambio digamos, pues, de favores electorales, pues, no nos vayamos por las ramas. Entonces, ese es el tema. Y el sistema de justicia, tanto preventivo como coactivo, en Guatemala no es malo, realmente no es malo. El problema es que lo han destruido a cambio de favores políticos. Ese creo yo que es el problema, mi estimado Mariano. Licenciado Saavedra, el Instituto de la Víctima tiene aproximadamente 176 empleados, según los informes. Y esos 176, 109 plazas son fantasmas aproximadamente. El Ministerio Público secuestra 99 expedientes, no encuentra 10. Pero mi pregunta concreta es, ¿cómo cree que afecte de confirmarse que efectivamente esas plazas son fantasmas y el funcionamiento del Instituto de la Víctima, pues obviamente está operando a un 50%? Sí, yo creo que ahí lo que tenemos que esperar son los avances de investigación, ¿verdad? Yo no tengo elementos como para poder
afirmar o no que haya prácticamente una contratación de más de 50, 60 personas que se constituyen Plaza Fantasma. Eso más bien tiene que ver con los elementos que se sumen dentro del efecto del proceso. Pero lo que parece es que esta implementación que pues se ha dicho aquí, ¿verdad? O sea, es un instituto nuevo. La expectativa de su actuar debería más bien responder a macroprocesos o a la búsqueda de acciones que permitan orientar ese desenvolvimiento futuro dentro del marco del proceso penal. No lo hemos visto, ¿verdad? Claramente el proceso de pandemia afecta, pero no creo yo que sea la justificación alrededor de ello. Hemos tenido poco, digamos, alrededor de algunas de las cuestiones que como fenómeno criminal han sido más duras en este último año para la población afectada en Guatemala. Yo creo que ahí pues, se pudo, sí, haber marcado una pauta de acción conforme el mismo espíritu y la discusión de larga data generó en su proceso de creación. Pero no es tal, y otra vez, entonces regresamos al punto, es decir, hay buenas intenciones que se convierten en ley, pero que finalmente en el proceso de captura política y en la, digamos, falta de visión de conectarlos a un proceso mucho más integral de reforma, caemos en estos grandes vicios del Estado guatemalteco y su debilidad, ¿verdad? Es decir, las discrecionalidades en los procesos de contratación, digamos, el piñatizar los presupuestos de pequeñas instituciones, ¿verdad? Y ese es un problema, ¿verdad? Pero yo creo que la contundencia para afirmar a qué nivel lo que demuestran las investigaciones y las investigaciones también periodísticas estamos a frente, creo que tiene que ser en ese, no decirlo yo, digamos, sino que lo digan las investigaciones y el proceso penal alrededor. Goyo Saavedra, ¿será posible que no estemos tanto frente a un problema de plazas fantasmas? Porque si uno revisa los informes que por obligación tienen que publicarse y que son de acceso público, aparentaría de que por lo menos hay nombres con DPI, número de DPI y sueldos asignados y posiciones, pero más estaríamos frente a problemas de corrupción de otra naturaleza, abuso de poder, tráfico de influencias, amiguismos, compadrazgos, te cubro aquí para que me cubras allá. Nepotismo. Porque aquí llama la atención en la reforma del 2019, concentran cierto tipo de decisiones en la en la dirección general, no voy a personalizar género, sino lo voy a personalizar en la dirección general, y además llama la atención, cambiaron las condiciones para ser nombrado en esa dirección general. ¿No será que por ahí tendríamos que irnos para identificar esa corrupción que es muy evidente que está sucediendo al interno de ese instituto? Yo creo que la contundencia de esa línea, Mariano, tiene que ver con ese tacto y ese conocimiento de alrededor de lo que mencionaba Marvin, ¿verdad? Los acuerdos detrás, y yo lo creo factible. Y por eso a la respuesta anterior yo decía, no puedo yo afirmar que sean completamente fantasmas, o sea, el tipo de incidencia que pueda haber alrededor de toda esta contratación que brota a la luz, yo creo que lo tienen que decir las investigaciones, pero es escandaloso, ¿verdad? Y es escandaloso teniendo en cuenta las necesidades urgentes de la población guatemalteca y todo este contexto de pandemia que podrá o no ser suficiente, podrá o no ser excesivo lo que tenga un presupuesto orientado en este foco. Yo creo que eso tiene que definirse a partir de sus resultados, pero lo que sí es evidente es que hay prioridades tanto en la atención a víctimas como también hay prioridades alrededor de lo que toda la institucionalidad pública debería darle a la ciudadanía, considerando el contexto de pandemia y de urgencia de reactivación económica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace escandaloso todo este caso. Licenciado Flores, creemos que con esto la corrupción toca todas las esferas del Estado, incluso de la esfera privada, pero ¿es un problema del sistema o es un problema en el cual las personas han podido, en este caso, trucar el sistema precisamente y llegar a tocar esas esferas del poder? Mira, lamentablemente el tema de la corrupción es un tema sistémico, digamos, y en Guatemala lo que tenemos es un problema de corrupción sistémica. No hay, y la propia CICIG lo dijo en su momento,
en base a estudios, pues, o sea, no se lo inventaron, o sea, lamentablemente en Guatemala tenemos un sistema casi que de cleptocracia, o sea, digamos, de un sistema político que se alimenta y que funciona en función de la corrupción, ¿verdad? Y en este caso, ahora se está complicando más porque ahora se está convirtiendo en un tema casi que con temas de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, y eso se ve en gobernadores, en alcaldes, en diputados. Entonces, yo lamentablemente quisiera tener otra opinión, pero no la puedo tener porque uno ha estudiado esto, hemos trabajado más de 20 años en este tema y uno lo que ve lamentablemente en este país es que es todo un sistema coaptado en función de el tema de las plazas fantasmas es como la colita del dragón, digamos, la colita del dragón. Pero todo lo demás, compras y contrataciones, plazas fantasmas, o sea, todo está en función ¿verdad? De un sistema político electoral también que se alimenta con la corrupción y que se financia a través de la misma situación, lamentablemente. Marvin Flores, los señalamientos son fuertes, ya hubieron 2 allanamientos, el último el jueves de esta semana, y la pregunta va en dirección a qué responsabilidad o corresponsabilidad podría tener ese Consejo Directivo del Instituto de la Víctima. Lo decía en la introducción, ahí está la Corte Suprema de Justicia. En la ley dice claramente que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero puede delegar Ministerio Público, estamos hablando de la fiscal, del fiscal general, del ministro de Gobernación, del director del INASIF, del Procurador General de la Nación y el de la Defensoría, creo que hay una Defensoría que ahorita no recuerdo, pero pueden delegar, en fin, pero al final el tema es la corresponsabilidad por omisión o por aceptar que incluso después de 2 allanamientos no hayan pronunciamientos, no exista ninguna reacción y aunque efectivamente la reforma del 2019 concentró mucho de las decisiones de contrataciones en la Dirección General, que a propósito es la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, ¿qué sucede ahí? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos demandar de ese Consejo? Mira, yo creo que ahí lo que procede es un tema pues literalmente penal, ¿verdad? Tú, Mariano, que fuiste diputado, que fuiste ministro de Economía, sabes cómo no se puede delegar la responsabilidad, digamos. Aunque tú la puedas delegar, tú tienes que asumir una responsabilidad. Entonces, digamos, aquí en este caso no hay una excusa, digamos, y le toca cabalmente a las autoridades que tú mencionaste pronunciarse o ver qué van a decir o excusarse porque seguramente van a decir una excusa, alguna, no sé, pero digamos, hay una responsabilidad directa en cuanto a dirección. Licenciado Saavedra, pues la corrupción no es nada nuevo, se habla de eso desde hace mucho tiempo, pero ¿qué hacemos para que específicamente en este caso empecemos a transparentar los procesos y pues aclaremos qué está ocurriendo en el Instituto de la Víctima? Sí, ahí yo creo que esa pregunta está conectada con la anterior, ¿verdad? Yo siento un poco de la respuesta anterior y quisiera ampliar en el sentido de que me parece que la reforma de 2019 sí concentró la responsabilidad y las funciones en la directora. No quiere decir con esto limpiar la responsabilidad al Consejo Consultivo, sino ver que el Consejo tiene una responsabilidad, me parece, en este momento política, de haber mantenido un silencio completo y absoluto alrededor de esto. Y esa es, creo yo, la mayor responsabilidad. Pero la parte penal y el qué hacer para reducir esto tiene que ver en que no hay digamos, pareciera ser que no hay suficientes mecanismos dentro de la institucionalidad pública y en este caso aún mayor de rendición de cuentas o de controles alrededor de estas funciones excesivas concentradas en la dirección del instituto, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo, no solo tiene que ver con los pactos alrededor de viabilizar el instituto y ponerlo en marcha, sino también con los acuerdos políticos que están vinculados a el tema de funciones y de repartición de los presupuestos aprobados allá en 2019, ¿verdad? Porque recordemos que este presupuesto que mantiene es el mismo, digamos, el este año que el del año anterior,
Y con eso yo creo hay muchos indicios para que sea efectivamente una investigación más contundente la que pues lleve a responsabilidades. Esto debería ser un aliciente para discutir de fondo muchos de estos aspectos, ¿verdad? No debería quedar como si nada. Esto, sobre todo porque en tan poco tiempo ya es motivo de escándalos esta institución. El tema, perdón, disculpen que interrumpa un poco ahí, es que, digamos, o sea, ¿quién va a investigar? Si el ente investigador es parte del problema, no de la solución. Entonces, es que ese es el tema. Perdón. Goyo Saavedra, yo no he tenido la oportunidad, o no hemos, por lo menos yo no he tenido la oportunidad de conversar con el fiscal Pantaleón, responsable de este caso en la Fiscalía contra la Corrupción, pero llama la atención de que, contrario a otras oportunidades, en este caso se ha mantenido bastante en reserva. Este caso pudiera caer en aquellos denominados de alto impacto y después los mediatizan, en fin, ya eso es otro tema, pero llama la atención, y esa es la consulta que le hago, del por qué alguna reserva sobre los allanamientos, sobre los resultados concretos, y que en este caso particular no haya una explicación más amplia y profunda de lo que han estado encontrando e identificando en ese instituto. Yo tengo la misma duda y quisiera pensar para bien en que tiene que ver con el perfil de las personas señaladas, del perfil de quienes ocupan ese consejo consultivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de los mayores responsables de la justicia, instituciones de justicia en el país. Pero ojalá sea para bien y para esclarecer muchos de estos elementos y no para generar acuerdos o pactos alrededor de lo que pues, se podría encontrar ahí y silenciarse. Ojalá este sea un caso en donde la verdad nos permita, sí, a partir de una investigación independiente y autónoma y bien fortalecida, llegar a retomar el camino. Si hay que hacer reformas que se hagan, si hay que llevar hasta últimas consecuencias a responsables, pues que así sea. Pero por otro lado, están las dudas alrededor, ¿no? En Ciudad Flores hemos mencionado esta noche que el Instituto de la Víctima es como un pacto, se forma como un pacto para pagar favores políticos a ciertas personas, pero ¿no resulta esto una bofetada a la transparencia? ¿Y por qué el escaso control? Y hasta este momento nos debemos encontrar de esto, nos venimos a enterar de esto. No, digamos que la idea del Instituto de la Víctima nunca fue mala, siempre fue buena. De hecho, fue propuesto desde sociedad civil, hasta donde yo entiendo. Yo no soy experto en este tema, pero fue una buena idea y es una buena institución. El problema es que desde el Congreso de la República siempre digamos, a ver, no sé qué término utilizar, que no sea, pues, obviamente, un poco mal escuchado, pero digamos, el Congreso siempre ha querido, de los diputados, desde hace como más o menos 2 legislaturas para acá, siempre han querido tratar de meter en instituciones que ellos crean por decreto ley, meter ellos su cuchara, por así decirlo, ¿verdad? De una forma un poco muy chapina. Entonces, digamos, el instituto es muy buena la idea y la función es excelente, así como el tema del Instituto del Migrante, digamos, por ejemplo. Pero el problema es que los diputados y las diputadas que están no gobernando para el país, sino gobernando para ellos mismos y para un sector, han metido en las juntas directivas gente que responda a ellos, a sus intereses o a plazas, ¿verdad? A plazas fantasmas, cabalmente, que es lo que estamos viendo. Entonces, ese es el problema. Digamos, la idea del instituto no es mala, ni el presupuesto, ni nada de eso. El problema es que lamentablemente se ha corrompido a tal nivel el tema desde el Congreso que han creado instituciones a través de decretos ley y en juntas directivas que ellos ponen y nombran gente solo para que les respondan a sus plazas fantasmas. Ese es el tema. Desde el Congreso, el problema es el Congreso, no es el instituto.
Goyo, Saavedra, en aras pues de estar apegados a cómo son las cosas, existe un consejo directivo y hay un consejo consultivo. El tema de la responsabilidad iba al directivo, no tanto al consultivo, pero más allá de eso, Goyo, hubo una reforma en el decreto 9 de 2019 que llama muchísimo la atención, fue la reforma al artículo 16, no lo voy a leer todo, solo la última parte, donde dice que el director será nombrado por el presidente, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. Y contrario a muchísimas otras leyes donde está una expresión similar, en este caso particular le agregan un párrafo donde dice: por causa justificada debidamente establecida se entenderá la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutada. Y después continúa el párrafo. A ver, leamos esa reforma incluida en el artículo 16 de la ley del Instituto de la Víctima. Por favor. Sí, a mí me parece que es un tema que ha venido haciéndose. Recordemos, la primera vez que hay una expresión de este tipo tiene que ver con la enmienda a la Ley Orgánica del Ministerio Público, alrededor de las causas justificadas para remover al fiscal general o a la fiscal general. Esto en 2016, si no recuerdo mal. A mí me parece que por la estructura del proceso penal, esto es inviable en Guatemala, ¿verdad? Pensar persona que tiene un rol en función pública vinculado al sector justicia va a poder ser investigado y condenado por un hecho cometido durante el ejercicio de su función y hasta ese momento va a ser removido, me parece un contrasentido y el contexto coyuntural creo que nos permite ver que digamos hay un enorme defecto de fondo alrededor de ello. Esto no quiere decir que no haya motivaciones suficientes como para presentar públicamente, cuando es el caso, la contundencia de los argumentos que pueden fortalecer esos indicios alrededor de la posible comisión de delitos. Y me parece que debería ser una presión política y pública, no necesariamente de la ciudadanía, sino de las propias instituciones, del Consejo Consultivo, alrededor de ello, ¿verdad? Porque no todo tenemos que esperar a que sea una manifestación de expresión popular, sino más bien del decoro y el, digamos, propio ejercicio de función pública, y más cuando se trata del sector justicia y de quienes integran el Consejo Consultivo de esta institución, ¿verdad? Y esto en presión a la dirección, claramente. Licenciado Flores, yo quisiera hablar un poquito con respecto al tema de cómo erradicar la corrupción, porque realmente está muy arraigado, pero ¿dónde debemos empezar? Bueno, yo creo que acá, como lo decía muy bien Goyo, el tema acá es que el consejo directivo debe rendir cuentas, debe dar explicaciones si ellos tenían conocimiento o no de esto, porque seguramente, o sea, deben tener conocimiento. No pueden decir ellos que no, que el de recursos humanos, que el de contabilidad, que el de el financiero, que no, o sea, digamos, ellos firman cheques o autorizaciones o documentos, pues, o sea, digamos, yo creo que todo debe empezar por el propio consejo directivo, que implica a la propia fiscal general. Entonces, digamos, la corrupción es bien difícil erradicarla. Ni siquiera en Dinamarca o en Finlandia, que son los países punteros en cuanto al índice de transparencia de corrupción, son totalmente transparentes. Ni ellos. Obviamente nos superan, pues, ¿verdad? De un montón de puntos, pero el tema acá es bien sencillo: rendición de cuentas y transparencia, auditoría social. Digamos, eso está en la Constitución, está en las leyes, o sea, solo tienen que cumplir de una forma básica, digamos. Yo, por ejemplo, si yo fuera la fiscal o alguien que estuviera en este consejo directivo, yo lo que haría es una conferencia de rendición de cuentas para decir: miren, hicimos esto, no nos dimos cuenta o nos dimos cuenta de esto o lo otro. O sea, no es difícil, es sencillo.
es realmente sencillo, pero el tema es que no hay voluntad. No hay voluntad porque obviamente hay todo un esquema de corrupción que lo están manejando y que se ha repotenciado después de la salida de la CICIG, ¿verdad? Y ese es el tema. Marvin, ¿qué debe de suceder? Porque, bueno, ya hablamos de los allanamientos, de lo que posiblemente encontraron, por dónde van los delitos, pero ¿qué debe suceder? Y sobre todo, ¿qué reacciones o qué acciones tienen que haber? Evidentemente, subrayo también la garantía constitucional de la presunción de inocencia, eso no se puede perder en ningún momento, pero bueno, hay muchos indicios, hay muchas cosas, pero a tu criterio, ¿qué debe de suceder en este caso particular en los próximos días? En este caso en particular, yo creería que la Contraloría General de Cuentas debe hacer una auditoría concurrente, o sea, in situ. El Ministerio Público, dentro de sus propias instituciones internas, digamos, de control interno, deben de verificar, igual que la Corte Suprema de Justicia y también del propio instituto, aunque yo creo que Goyo ahí nos puede explicar más porque él conoce más que este tema que yo, pero digamos, hay sistemas y hay mecanismos internos que se pueden, digamos, activar para verificar qué es lo que está sucediendo realmente en este tema. Y usted, Saavedra, ¿podría ampliarnos un poquito más lo que mencionaba Marvin? Sí, a mí me parece que lo que tiene que pasar, yo estoy de acuerdo, no creo que haya mucho más, ¿verdad? Marvin tiene toda la razón ahí son los mecanismos internos, ¿verdad? De control interno, ¿verdad? Lo que tendría que empezar a operar y tiene que ver con la participación de todos aquellos que tienen que rendir cuentas a sus propias instituciones por la participación en el Consejo, como lo decía Marvin, y ese es un foco relevante porque no es un cargo, digamos, que genera discrecionalidad. Se han nombrado un consejo en representación de una institución, ¿verdad? Recordemos que no son personas, sino son los cargos los que representan. Y claro, la ley sí le da la derivación a que no sea la fiscal general o la presidenta de la Corte Suprema, sino que pueda delegar un sustituto en su ausencia, ¿verdad? Pero esto debería ser el mecanismo óptimo para ello. Y otro es la gran institucionalidad dormida en los últimos 2 años, que es la Contraloría General de Cuentas. La ha mencionado Marvin, me parece muy atinado esto, porque indistintamente de que haya una denuncia penal, si esta denuncia y esta investigación o la propia investigación periodística es alrededor del manejo de fondos públicos, hay competencia para hacer una auditoría especial, hay competencia para mover los mecanismos de control interno que deberían de evidenciar si más allá de las acciones penales, esto se trata de inconsistencias que el mismo flujo del proceso de trabajo lleva a que pues desaparezcan expedientes, que no existan esos expedientes de contratación, que no haya respaldo para los pagos, que no haya criterios de selección, que efectivamente haya muchos de estos elementos que llevan a la conclusión de plazas fantasmas, de nepotismo, etcétera, ¿verdad? Entonces me parece que ahí están claramente algunas de los detalles de esa acción pública, institucional alrededor de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, ¿verdad? En su esquema mucho más institucional. Nos estamos acercando al final del análisis, pero hay una pregunta recurrente de las personas que ven Canal Antigua y es, Goyo, si la directora goza del derecho ante juicio, porque indican de que si eso fuera cierto que gozara, tú no lo vas a explicar, entonces como que las cosas se complicarían y entonces podría estar protegida, pero esperamos tu respuesta. Sinceramente, en este momento yo recuerdo que no goza ante juicio la directora, no recuerdo que la ley le haya dado esa facultad. Me parece que el proceso es mucho más complejo alrededor que la propia denuncia no la remueve, ¿verdad? Es un cargo que está prácticamente sellado en la forma de constituirlo. Recordemos que la remoción no es un acto definido por autoridad, sino que tiene que ver con un proceso penal alrededor de la comisión de delito. Entonces me parece que ahí, digamos, es uno de los temas delicados, ¿verdad? Porque aún cuando un proceso se lleve a cabo, recordemos que estos son
años de años en el agotamiento de instancias, ¿verdad? Licenciado Flores, ¿podríamos terminar con sus conclusiones, por favor? Sí, gracias. Bueno, pues yo lo que creo es que lamentablemente acá lo que estamos viendo es otra escama del dragón, de ese dragón de la corrupción que hemos visto, por ejemplo, de los 240 millones que se anularon del contrato en gobernación, ¿verdad? Del tema de los brazaletes electrónicos. Yo lamentablemente tenía mucha esperanza en este gobierno en que fuera algo diferente. Lamentablemente hemos visto que en todos lados, y aunado con el Congreso de la República, con el Pacto de Corruptos 2.0, diría yo, estamos viviendo lamentablemente un nuevo escenario de corrupción a nivel estatal, organizado, cooptado del Estado, desde la Corte de Constitucionalidad, del sistema de justicia y todo el sistema. De hecho, tenemos una conferencia con el ICEFI dentro de poco y vamos a dar a conocer cómo se ha estado manejando el presupuesto, que tú, Mariano, que fuiste presidente de la economía del Congreso, sabes, y de finanzas, sabes cómo se maneja eso, y en este año no ha habido absolutamente nada legal del presupuesto 2021 y vamos a dar a conocer eso dentro de poco. Bueno, no sé si la noticia de presentar eso significa que van a aceptar un debate aquí en Canal Antigua. Si no lo tenían considerado, son bienvenidos. Marvin. Goyo Saavedra, 30 segundos, por favor, unas conclusiones antes de cerrar. Yo creo que es un caso más el del Instituto de Cuentas que deberían de ser ya la nueva cara de no solo esperar las acciones penales en la lucha contra la corrupción. Este es un tema de fortalecer instituciones y es un caso que indigna, pero esperemos que llegue a buen término y ese buen término sea fortalecer los servicios al ciudadano, que verdaderamente este objetivo del Instituto de la Víctima, aunque no se ha visto, sigue siendo una urgencia y una necesidad para la población. Gracias. Agradecemos a Goyo Saavedra y a Marvin Flores que nos hayan acompañado esta noche. Buen descanso. Luis Fernando Aguilar, gracias. Hemos terminado 2 temas. Quedaron 2 invitaciones abiertas, quiero decirlo. Al fiscal Pantaleón por este caso y Marvin Flores de Acción Ciudadana junto con ICEFI para decir otro tema. Así que gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes, muy amables.